Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi. Señor Issa, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiéramos conversar con usted de lo que sucedió en nuestro país en los últimos días, pero principalmente de cómo están este diálogo y las conversaciones con el gobierno. Finalmente, los vimos sentados en una mesa en conjunto, gobierno y representantes de los movimientos indígenas o de los grupos indígenas, y se supone que pues llegaron a un acuerdo que quisiera que usted me lo confirme. El presidente de la República dijo que derogó el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles y que estaban trabajando en conjunto en un nuevo decreto que, según entiendo yo, contemplaría nuevamente la eliminación de subsidios, pero ahora con la posibilidad de focalizar parte de esos recursos hacia los sectores que se verían afectados con la eliminación de ese subsidio. ¿Es correcto o no? Buenos días. Yo quisiera en primera instancia agradecer al pueblo del Ecuador. En este proceso de lucha no ha sido únicamente del movimiento indígena, sino de la mayoría de los ecuatorianos. Hemos llegado a un proceso de diálogo donde la primera cuestión, la que eso era necesario antes, primero tiene que cualquier norma que salga debe ser mínimamente consultada con el pueblo. Y en este proceso hemos llegado a dos puntos. Uno, se deroga el decreto 883 y segundo, se debe construir un nuevo decreto. Estamos totalmente de acuerdo en estos dos puntos. Uno, no puede ser que los grupos económicos que sí tienen posibilidad económica de pagarla no pueden tener gasolina subsidiada. Correcto. Y otro, no puede ser que el combustible subsidiado esté sirviendo para narcotráfico o para... ¿cómo se llama? Contrabando. Para contrabando, exactamente. Entonces nosotros habíamos dicho que eso hay que trabajar en una mesa, porque no podemos por estos dos pretextos meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. En este momento, el día de hoy se va a reunir, los garantes en este proceso es la ONU, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y de manera pública la que habíamos pedido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque ya hemos visto también los niveles de represión de las instituciones que vienen, ¿no? Es importante, señalar lo siguiente. No sé si usted ha tenido acceso a un análisis, un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque es importante darle más información a la población para que puedan en este momento respaldar el proceso que se está llevando a cabo. El BID dice que por cada $9 de subsidio al diésel, $8 se va a manos de los que más tienen y solo $1 a los que menos tienen. Y en la gasolina extra es peor. Por cada $20 de subsidio, $19 se van a manos de los que más tienen y solo $1 a los que menos tienen. Estamos claros con eso, ¿verdad? Bueno, si es que hay una referencia de estudios, perfecto. Nosotros necesitamos saber los datos exactos aquí en el Ecuador. Para ello, ¿de quién depende? Depende del gobierno, de las instituciones donde podemos recaudar estas referencias técnicas. No podemos caer en una generalidad. Por ello hemos dicho, con responsabilidad, no podemos sacar un decreto de noche a la mañana. Ahí está de manera inmediata, pero hay que construirla en base a los indicadores del Ecuador. Ahora, señor Issa, mi pregunta es la siguiente. Lo que vimos en las calles, es una generalización de una protesta que pretendió ser pacífica por parte de los movimientos indígenas y campesinos, pero terminó casi en una guerra civil. Y yo me pregunto si es que esta información, por ejemplo, del BID, no es nueva. Y no es la primera vez que un gobierno habla de la posibilidad o la necesidad de eliminar los subsidios. Algunos gobiernos ya se cayeron por decir eso, por tratar de plantear eso. O sea, es un tema que no se puede tocar, que no se puede hablar, porque alborota al pueblo entero y da miedo plantearlo. Y mire, la demostración de que da miedo plantearlo se vio en las calles. Es decir, y hay una norma, ignorar la realidad o la información, no saber, no conocer la información, no justifica decisiones o malas decisiones que se puedan tomar en algún momento en el pueblo. Ustedes que son dirigentes, quisiera que me diga aquí enfrente de todos si ustedes no sabían que en el subsidio a los combustibles la mayor parte va a los más ricos y la menor parte va a personas como el pueblo que pertenece a las comunidades indígenas. Mire, para todo este proceso necesitamos que haya un proceso serio, transparente, ¿no es cierto? Si es que esta información no es informada al pueblo ecuatoriano, ya ve en este momento cuál es la reacción. Pero yo hay realmente en ese estudio, yo sí quisiera saber a detalle
¿Cómo sostenemos aquello? Si nosotros hemos dicho la clase media y baja está involucrado en todo este proceso, entonces no creo que la mayor cantidad de subsidios esté siguiendo al quintil 4 y 5, cuando la mayoría de la población somos clase media y clase pobre. Yo estaría hablando sobre el 70-80% que es la clase media y clase pobre. Entonces difícilmente, ahora, si es que de pronto los grandes grupos económicos, aprovechando del subsidio que va a la mayoría de la población ecuatoriana, y en términos de macroeconomía, estén concentrando más. Eso sí, por eso hemos dicho, necesitamos no focalizar a los pobres, porque eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Dice, como están pobres, entonces pongamos $20 más de bono. Eso no queremos. Aquí no estamos por prebendas, peor aún, nosotros no somos por dioseros. Lo que en este momento necesitamos es focalizar quiénes están consumiendo, en este caso, los grupos económicos que sí tienen posibilidad, quiénes están consumiendo gasolina subsidiada. Eso tenemos que hacer de manera transparente, de manera con voluntad, sobre todo el presidente de la República, y que sobre todo haya un tiempo para debatirla, desde la cuestión académica, de los sectores sociales, y poder llegar a un feliz término. Ahora, dentro del acuerdo y digamos, siguiendo este concepto o esta idea que usted acaba de describir, ¿ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, que en el nuevo decreto se elimine totalmente el subsidio a la gasolina extra? Por eso decimos a los grupos focalizados, a los ricos. No, pues no vamos a... Mire, solo usted ponga a pensar, un compañero de la comunidad tiene un carrito que mueve desde la comuna hacia las ciudades para dar de comer. No puede ser que incrementemos el costo de Pero ese producción. consume diésel. ¿Perdón? No, las camionetas consumen gasolina. El tractor, el transporte mediano y pesado consume diésel. Y ahí la gran mayoría del transporte comunitario están movidas por gasolina extra. Entonces, cuando no se conoce estas realidades, suponemos que así está la realidad. Por eso pensamos que desde el escritorio podemos resolver este problema. ¿Qué hemos dicho? Vean, ustedes no digan la verdad, pero vean la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en el momento que incrementamos 1 centavo en la gasolina, en este caso se afecta a todo el sistema económico, en este caso que mueven al sistema productivo de nosotros. Pero a ver, señor Isa, en ese caso ustedes también deberían presentar análisis y estudios, ¿sí? Porque digamos es fácil también describir determinadas realidades que tal vez ya en la práctica pueden ser resueltas de otra manera, de otra forma, o que quizá el impacto no es el que ustedes piensan. Fíjese que en diciembre del 2018, aquí tengo los datos y usted no me dejará mentir, en diciembre del 2018 se incrementó el precio de la gasolina extra de 1.48 a 1.85 por galón y no pasó nada en la inflación. No subieron los precios de los productos de primera necesidad. No se acabó con la economía de nadie. No se produjeron más pobres. Es decir, y nadie salió a protestar, ni nada, porque la afectación no es la misma que cuando usted sí, por ejemplo, cambia el precio del diésel. Ahí sí le puedo dar a usted la razón que puede haber una afectación en todo este sistema económico que está alrededor del diésel y en donde los más ricos son los que más se llevan ese subsidio al diésel que las personas como las que usted acaba de describir, que quizá tienen un camioncito o un tractor o alguna cosa para poder, digamos, mover su economía que no deja de ser mediana, digamos, que no deja que no supera a la clase media de nuestro país. Pero la gasolina extra no genera ese impacto y no genera ese efecto. Mire, 2 cuestiones. Creo que es demasiado pedir que las mismas comunidades o los mismos sectores populares construyamos nuestros indicadores. Eso no es posible, es responsabilidad del Estado. Por ello nosotros hemos pedido que, en este caso, bajo qué argumentos... Sí, ese es el primer punto. El segundo tema que decimos, mire, nosotros ya habíamos reaccionado frente a esta medida. Claro que ha afectado. Lo que no pasó, en cambio, ¿no es cierto?, en la anterior subida, lo que ahora ya pasó, de golpe todo. O sea, es un hachazo a la economía pequeña y mediana, sobre todo que movemos con diésel y gasolina. Si anteriormente sube, ahora también sube, el diésel en 123%, eso realmente es un hachazo a toda la economía. Por ello la reacción, el nivel de reacción que ha tenido el pueblo ecuatoriano. Han reaccionado antes de analizar realmente lo que puede suceder. O sea, usted está pidiendo análisis y estudios. Yo le estoy presentando los análisis y estudios que vienen desde el Banco Central, desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, no es cualquier aparecido que se inventan los resultados. Aquí está, subió 40 centavos o más de 40 centavos, ¿sí? 40 centavos en promedio,
el precio del galón de gasolina extra y no pasó nada. Entonces, esas son cosas que ustedes deberían tomar en cuenta para poder construir un nuevo decreto que realmente pueda focalizar los recursos de los ecuatorianos, que son pocos, hacia la gente que realmente más lo necesita. Y hacia allá va mi segunda pregunta, ¿sí? ¿Usted estaría de acuerdo con que en este nuevo decreto realmente se pueda focalizar esos recursos para que dejen de ir a los más ricos, como usted dice, que los grandes empresarios no reciban el subsidio al diésel, pero sí se pueda focalizar hacia las personas que más lo necesitan y que podrían recibir un impacto directo en su economía con un incremento en el precio de los pasajes o con un incremento en el galón de diésel? Así es. Nosotros estamos, por eso hemos dicho, vamos a trabajar en este camino. No focalizar a los pobres, focalizar quién consume. Aquí es diferente. Pero explíqueme eso. Mire, ¿cómo se hacía? Por ejemplo, veamos en el tema lo que propuso el presidente de la República, los 6 puntos. Quitamos, en este caso, los subsidios a todos, pero garantizamos estos 6 puntos para el pueblo indígena, que vamos a perdonar las deudas de Cenaguas, bueno, todos estos puntos, ¿no es cierto? ¿A quién está generando más pobreza? A los más pobres. ¿No es cierto? Eso es focalizar a los pobres. Pero nosotros, ¿qué estamos diciendo? De toda en este caso de la población ecuatoriana, la clase y media del quintil 1, 2 y 3, necesitamos los subsidios. ¿Quiénes tienen que pagar gasolina sin subsidio? En este caso, los quintiles 4 y 5, de clase media alta hacia clase alta. Pero entonces, vea, la clase media alta y la clase alta en nuestro país es minoritaria. Es demasiado minoritaria. Entonces, usted estaría digamos, planteando una situación en donde hay un sector de la población que dice que necesita ayuda, pero tal vez no tanta. Se necesita, no hay recursos para todos. Necesitamos focalizar los recursos en quienes realmente más lo necesitan. Para los otros, hablemos de quintiles. Yo en este momento, usted y yo nos podemos estar equivocando, pero hablemos del quintil 2 y 3, como dice usted. ¿No le parece mejor que para ese sector de la población se deberían generar mejores oportunidades y mejores condiciones para que de su situación dejen de estar en ese quintil y puedan pasar a un quintil mayor? Sí, perfecto. Pero eso no se hace con subsidios. Pero mire, por eso mismo decimos, la primera cuestión para mover toda la economía, ¿no es cierto? Necesitamos, en este caso, combustibles. No puede ser que quitando los subsidios a los combustibles estamos ayudando a mejorar la economía. No estamos haciendo eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dice? Explíqueme por qué. Explíqueme en qué lo sustenta. Porque le voy a poner un ejemplo. Digamos, la persona que tiene un camión, ¿sí? Y transporta productos de primera necesidad. Ese es su negocio, de eso vive, ¿no es cierto? No solamente... digamos, la construcción de su economía no solamente está en la gasolina, ¿sí? El costo de la gasolina representa un porcentaje de su economía, pero también están los aranceles, por ejemplo, para comprar un vehículo nuevo, están los insumos, aceites, repuestos, es decir, se compone de una serie de cosas que son las que realmente componen el 100% del costo económico de cualquier persona, ¿de acuerdo o no? Sí. Entonces, ahí lo que hay que ver es cuánto impacta el costo de la gasolina. Porque resulta que si usted ya se pone a analizar, tal vez haya otros rubros que haya que bajar para compensar el incremento del precio de la gasolina. Si a usted le bajan los aranceles, le baja el costo de los repuestos, le baja el costo de los insumos, por ejemplo, para poder producir los productos en la tierra, entonces ya de su economía baja realmente los costos y puede compensar el costo de la gasolina y sincerar más la economía. Porque no podemos seguir siendo un pueblo acostumbrado a que el Estado lo mantenga. Más bien debemos pedirle al Estado que le brinde las condiciones para que usted pueda sobrevivir, o mejor dicho, no sobrevivir, esa es una mala palabra, vivir bien de su trabajo. A ver, ¿le suena o no le suena? Mire, todo eso lo que me plantea y todo lo que puede plantear el pueblo ecuatoriano, perfecto. Pero en este momento ha sido una imposición del Fondo Monetario Internacional. Entonces son los indicadores de afuera la que obligan al Ecuador a decir, asuman tal política. Podemos hacer un proceso, como la manifiesta usted.
Pero en este momento ha sido un hachazo al pueblo ecuatoriano para decir así es y punto. ¿Bajo qué recomendación? Bajo recomendación del Fondo Monetario Internacional. Todo proceso interno tiene que tener legitimidad. Y este proceso de aplicación de quitar los subsidios ha sido un proceso, en este caso, implementado desde el Fondo Monetario Internacional. Y yo al menos digo, en nuestro raciocinio, que todos los días pasamos, como yo había puesto el ejemplo al presidente de la República, ¿vos cómo esperas si ahora llenabas con $20 y el día de mañana con $45? Ese es un impacto directo a la economía del pequeño y mediano productor. En ese sentido, nosotros al menos decimos que no puede ser que sustituir cualquier otras medidas económicas, como lo que usted ha manifestado, ¿no es cierto? El tema de aceites, repuestos, toda esta cuestión, no va a ser de noche a la mañana. Eso lo tenemos de pronto una vez que dañe el carrito cada 2 meses, 3 meses. Pero el impacto de la gasolina es todos los días, cada 2 horas, cada 3 horas. Entonces no podemos nosotros creer que, ¿no es cierto?, haciendo tal cosa vamos a dejar de, en este caso, de mover esta parte. Es que, Leonidas, es que la economía de las personas, de las empresas, de los países, del mundo, no se maneja al diario. Hay otras visiones también que deben considerarlas, ¿sí? Es un gasto mensual, digamos, es lo básico, lo que uno hace. Un gasto mensual, un presupuesto mensual. Dentro de ese presupuesto mensual está un gasto diario de la gasolina, un gasto diario de otra cosa. Es decir, usted paga mensualmente o cada 2 meses, no sé, el cambio de aceites, digamos, ¿sí? Pero usted debe prorratearlo a su economía mensual. Es que hay que sincerar eso, Leonidas. Pero mire, yo lo que quiero rescatar, y si me permite... de acuerdo, pero mire, lo que estoy diciendo, todas estas opciones que en este momento me plantea y todos los ecuatorianos tienen la posibilidad de plantear, entonces tiene que ser sincero este proceso. No puede ser ocultado y sobre una decisión unilateral impuesta al pueblo ecuatoriano tengamos que asumirla y después salen que los violentos somos nosotros, cuando una decisión de esta es en primera instancia violenta a la economía del Ecuador. Pero no justifica una reacción violenta también. Pero ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Digamos que rescato de parte de usted lo que está diciendo en este momento, que hay una apertura al diálogo, que el diálogo es el camino y que quizás en eso, digamos, empezamos mal, porque debimos haber empezado sentados en una mesa de diálogo y no terminar en una mesa de diálogo, ¿verdad? O sea, empezar por el diálogo y no ya cuando pasa todo esto, recién sentarnos al diálogo. ¿Correcto o no? Pero, estimada Janet, nosotros hemos dialogado con el gobierno desde hace 2 años. Los mecanismos de diálogo, para nosotros es sagrado el tema del diálogo. No puede ser que el diálogo sea utilizado, en este caso, para apaciguar las reacciones de la población. No es aceptable. ¿Qué ha pasado con todos los 6 puntos que el presidente de la República se comprometió? No, ninguna ha cumplido. De pronto, parcialmente, el tema de la educación bilingüe, pero hasta ahí. Pero los temas económicos, la política de reactivación económica para los pequeños y medianos productores, ¿cuánto ha avanzado? Ninguna. Entonces, en ese sentido, decimos que el diálogo no puede ser utilizado para disuadir reacciones de la población. Y en este momento no estamos, al menos en este proceso de diálogo, por el subsidio a los combustibles, aparece como nuevo. Pero nosotros hemos demostrado durante toda la historia que somos pueblos de diálogo. Perfecto, le rescato eso, le reconozco eso y lo ponemos sobre la mesa como un elemento que hay que considerar. Digamos que siempre han estado abiertos al diálogo y que en este caso estas decisiones se tomaron sin tomar en cuenta esa apertura al diálogo. Pero yo le quiero plantear otra cosa, algo que sorprendió a muchos y que muchos lo consideran un error político también. En este caso de parte del gobierno. Y es algo que tal vez está dándoles una visión que puede ser también sesgada y antidemocrática y poco justa. Y es la siguiente. Ustedes dicen que representan a todo el pueblo ecuatoriano, ¿sí? Y hay ya voces que dicen, yo también quiero participar del diálogo. Porque el sector indígena, y sin querer ser ni demeritoria, ni discriminatoria, ni absolutamente, ni negativa, ni nada, es la realidad. El sector indígena en nuestro país representa el 7% de la población. ¿Por qué en la mesa del diálogo no hay afros? ¿Por qué en la mesa del diálogo no han sido invitados los trabajadores, no han sido invitados los maestros y no han sido invitados los empresarios, los estudiantes? Digamos, si realmente quieren hacer un diálogo ampliado y democrático en donde todos puedan exponer su situación, su visión,
todos deberían ser invitados. ¿Por qué están dialogando solo indígenas y gobierno? Mire, nosotros hemos hecho una invitación a todo el pueblo ecuatoriano. Por ello, cuando sentamos con el gobierno nacional, dijimos, mire, derogue el decreto 883, todos los sectores económicos, todos los sectores sociales tienen que apostar en la construcción de este nuevo decreto. Pero están invitados. Mire, por eso decimos, aquí no es responsabilidad del movimiento indígena, que en esta coyuntura el movimiento indígena haya sido el vocero principal de la sociedad ecuatoriana, pues claro, tenemos que reconocerla. Pero ¿quién está quitando el derecho de sentar? No puede ser que el decreto hagamos en un día, 2 días, 3 días, de manera rápida, inmediata. Si necesitamos que involucren todos los sectores económicos, cuando hablo de sectores económicos estoy hablando desde los pequeños hasta los grandes, para que hagamos el esfuerzo de sacar de este hueco que está el Ecuador. En ese sentido, nosotros creemos que necesitamos un tiempo, primero, para la convocatoria a todo el Ecuador, los representantes de todos los sectores, porque ¿qué tal después sale en un día, 2 días el decreto? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿El gobierno nacional y el movimiento indígena? Exacto. No, nosotros hemos dicho que no. Necesitamos tiempo para construir una base realmente que en este caso sea aceptado por todo el pueblo ecuatoriano. Ya que usted dice que, digamos, ustedes se ganaron ese espacio de ser escuchados. Así es. Como quiera que sea, pero se lo ganaron en este momento. A quienes estamos viendo aquí sentados y sentados en la mesa del diálogo es a los sectores indígenas. Son ustedes los que tienen que invitar a los demás. Así es. ¿Sí? Y no pueden excluir a los empresarios, a quienes han sido también satanizados y catalogados No todos. No todos. Por ejemplo, he escuchado que ¿por qué les perdonan las deudas a los empresarios? En la última remisión, la mayor parte de beneficiarios de esa remisión de impuestos, que es diferente a perdón de impuestos, es una remisión de impuestos en donde los impuestos se les cobró y lo que se les perdonó fue las multas y los intereses porque eran procesos que estaban en litigio y llevaban mucho tiempo y estaban ya casi incobrables. Ese dinero se recuperó. La mayor parte de gente que debía ese dinero eran pequeños y medianos empresarios. No todos los empresarios son ricos, ni multimillonarios, ni están aquí para oprimir al pueblo. Eso deben tomarlo en cuenta. Entonces, en esa mesa tienen que estar invitados los grandes empresarios, que generan mucho empleo, ¿sí? Y que hay que corregirles algunas cosas, sí, pero hay que escucharles también cuál es su situación. Y los pequeños y medianos, que son los que más trabajo generan en este país. Así es. Mire, de los 4.600 millones de dólares que se perdonó... No se perdonó. Bueno. Hable correctamente. Bueno, ya, es que se remitió los impuestos. Se hizo una remisión. Pero yo también debo decir, a los grandes sí, en este caso, remitimos. Fue la mayor cantidad de recursos que se fue a ese sector. Los pequeños también sí, pero vamos en términos de referencia de los grupos quienes más remitieron los impuestos fueron los grandes. Con el perdón del caso, pero decir que quienes generan más empleo es también, no es verdad. ¿Quiénes sostenemos en este momento la mayor cantidad del empleo en el Ecuador? Los 1.500.000 productores pequeños, medianos productores de la leche. Vamos a ver cuántas familias, en este caso, un ganadero, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos miembros de familia estamos sosteniendo? 4 o 5. Eso significa que estamos sobre los 4,5 millones sosteniendo los pequeños, medianos productores de la leche. Entonces, en ese sentido, decir que los empresarios son los que más han generado empleo también no es verdad. Por ello decimos... Pero bueno, los grandes empresarios son yo lo acabo de decir, los pequeños y medianos empresarios son los que más empleo generan. Así es. Entonces, y volviendo al tema, son los que deben estar invitados a la mesa de diálogo. Pero por favor, por eso mismo, vea, mire, si es que usted revisa mis entrevistas en los anteriores, derogue el decreto 883 y sentamos todos los sectores económicos, pequeños, medianos, grandes. ¿Cuál va a ser el sacrificio que van a dar todos estos sectores para sacar del hueco que en este momento está el Ecuador? Nunca hemos negado esta realidad, pero esta realidad no puede cargar sobre los más pobres. En este momento, si los que consumen gasolina, encima que consumen gasolina subsidiada, no pueden ser que ese mismo peso sigan votando a los más pobres, a los pequeños, medianos productores. Claro, pero estamos claros de que hay alternativas, ¿verdad? Alternativas a seguir viviendo de que el Estado nos regale cosas. Estamos claros que hay que cambiar también esa mentalidad, Leonidas. O sea, no podemos seguir viviendo de que el Estado nos mantenga. Tenemos que exigirle al Estado que nos dé las condiciones para que podamos vivir bien por nuestros propios medios, de nuestro propio trabajo. Es decir, que ese lechero, ese ganadero, ese agricultor pueda realmente surgir de su trabajo. Y no les oigo algo importante, por lo menos para mí es importante, no sé si para usted.
Pero yo quisiera que en esa mesa del diálogo se exija que gran parte de esos recursos o que se consigan recursos, ¿sí?, para educación. Es la educación el principal factor que sacó al Asia de la pobreza y que lo convierte ahora en una potencia mundial. Así es. Es la educación más que los subsidios lo que va a sacar al pueblo indígena y al pueblo pobre de nuestro país de esa situación. La educación, no les oigo. No les oigo nada hablar de educación. Pero mire, ¿quiénes han sido los responsables para generar estas políticas de asistencialismo? No ha sido el pueblo ecuatoriano el que ha estado diciendo. En este momento, ¿qué se pretendió hacer con el tema de recuperar lo de subsidios? ¿Qué dijo? Muy bien, hermanos ecuatorianos, hemos identificado 300.000 ecuatorianos pobres a los que vamos a dar $15 más. Ese es un insulto a los ecuatorianos. Entonces, no somos nosotros los sujetos los que estamos exigiendo regalos, sino es el mismo Estado ecuatoriano quienes, para garantizar el poder económico que un grupo sí lo tiene, para mantener al resto, en este caso, claudicados en la pobreza. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Mire, si estamos pidiendo políticas para la educación, ha habido una reducción pues en el presupuesto para la educación. No puede ser que los sectores populares, indígenas, no podamos acceder a la educación superior. Vamos a ver ahora, y es un sueño casi inalcanzable, cuando la educación, como usted ha planteado, tiene que ser los mecanismos para resolver los problemas reales de nuestra situación económica. Correcto. No puede ser que una educación esté fuera de foco en muchas veces planteados resolver problemas que ni siquiera tenemos, cuando los problemas de resolver son estos. Así es, estoy de acuerdo con usted. Y realmente espero que ese diálogo se pueda conducir hacia las cosas de fondo y hacia las cosas importantes y realmente efectivas para que nuestro pueblo pueda surgir por sus propios medios y no que siga esperando, imagínense, de la caridad del Estado. Y si al Estado le va mal, entonces a todos los demás nos va mal. Si al Estado le va bien, entonces a la gente debería irle bien. Eso ya sucedió. Simplemente... Solo esta cuestión. Mire, nosotros en este problema de la leche que habíamos planteado, ¿cómo pensamos desde los pequeños y medianos productores? Es un problema el tema del suero. ¿Qué propusimos? Por iniciativa público-comunitaria, los sectores pequeños y medianos productores, debemos hacer una alianza, ¿no es cierto?, para el secado de suero, porque podrías vender 25 productos, pero ¿qué ha pasado en este momento? ¿Quiénes han tomado esa decisión? Son los mismos grupos económicos, los grandes grupos económicos, y a los que supuestamente usted también está diciendo, ¿no es cierto?, por nuestros propios medios debemos surgir, dejamos en la orfandad, dejamos en la desbandada. Entonces no puede ser que las políticas del Estado sigan generando para los grandes grupos económicos. La política del Ecuador, por iniciativa, debe garantizar, sobre todo para los que menos tenemos. Correcto, estoy de acuerdo con usted. Simplemente una última pregunta, estoy ya fuera de tiempo y tengo otro invitado, pero quiero saber si a usted le dejó preocupado, ¿sí?, los altos niveles de violencia que se vieron en las calles. Venga de donde venga, ¿sí? Aquí tenemos pueblo indígena, pueblo en general, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, todos pueblo, periodistas, que fueron protagonistas de una confrontación, de un nivel de violencia nunca antes visto. ¿Le preocupa? ¿Le dejó preocupado? ¿Le impactó? A todos nos ha dejado. Por ello yo tuve que incluso hacer el día viernes o sábado, pedir al ejército, pedir a la policía, oiga, ya deben parar esto. Pero ¿De también, qué dependía? Pero mire, en todo esto, para poder mejorar, hay que hacer un mea culpa de todos, ¿sí? Porque usted no me va a decir, los sectores indígenas también venían caminando por las carreteras. ¿Por qué entraron a las florícolas y las destrozaron? ¿Cuál era el sentido? ¿Por qué? Mire, esto se podía evitar desde el primer día, antes ni siquiera de tomar esta decisión como movimiento indígena. Pedimos al gobierno nacional, derrogue esta cuestión, no genere violencia, inmediatamente se le trabaja en estos dos puntos que hemos dicho. Pero no, ¿cuál fue la respuesta del gobierno nacional? Fue criminalizarla. Claro, pero mire, eso solo usted ve, ¿no? A ver, eso decía, ¿no es cierto?, con el presidente de la República. Si yo tengo hasta ahora tenía $20 y mañana tenía que llenar con $45, ese es un acto violento que la gente reaccionó a partir de ello de una manera indignante. Entonces no podemos en este momento decir, oiga, ustedes tienen la culpa de bien. Nadie dice Al que tienen la menos culpa. el movimiento indígena aquí en la ciudad de Quito manifestó de manera pacífica. Solo veamos en el recorrido que hicimos el día miércoles alrededor del Palacio de Carondelet. Pregunte a los hermanos policías que estaban ahí en la Plaza San Francisco. Dijimos, muy bien, no hay condiciones, nos vamos. Sí, Pero
¿Quién metió la tanqueta en la columna vertebral de casi 100,000 personas manifestando? Fue la Policía Nacional. ¿Y cómo quería que reaccione en este caso la gente? Por más dirigente que hemos dicho, el temperamento de la gente no hemos podido controlarla. Yo le recomiendo, sí, desde mi visión como ciudadana y como mujer, que en este momento hay que hacer un mea culpa de todos. La policía, las Fuerzas Armadas, la sociedad en general, estos violentos, digamos, medio guerrilleros, medio subversivos que se trataron de colar ahí adentro, y los indígenas también. Reflexión, porque realmente lo que vimos no nos hace bien. Le quiero agradecer muchísimo. Se me acabó el tiempo y tengo otro invitado, el señor alcalde de la ciudad. Ya me queda poquísimo tiempo para hablar con él. Le agradezco mucho por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias.